Objetivo de que podamos, Señor, ser edificados, ser bendecidos por tu palabra, ser, Dios mío, confrontados si así es necesario, pero que esa palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestra vida. Muchas gracias por este tiempo que me regalan nuestros hermanos líderes, nuestro hermano pastor. Gracias por este tiempo, Señor. Habla por mis labios, Señor, que yo quiero exponer delante de tu iglesia lo que tú quieres hablar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar bajo el tema la urgencia de la predicación. Ese es el tema en el cual vamos a hablar en esta hora. La urgencia de la predicación de la palabra. Es urgente, hermanos, que nosotros como iglesia entendamos que hay una necesidad muy grande con respecto a la predicación. Porque la muerte, la maldad, el pecado, el dolor, la desilusión, la desesperanza, esos son los síntomas que encontramos en esta humanidad. Y esta humanidad está así porque no ha tenido un encuentro o una conexión con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que nos lleva a tener nosotros esperanza, a tener vida, a tener sanidad, alegría, gozo y amor. En el mundo hay dolor, hay tristeza, pero ese dolor que hay en el mundo es parte de las carencias que ellos tienen con respecto a lo que es la palabra del Señor. Por lo cual el objetivo de mi predicación en esta hora, porque tengo un objetivo al predicar esta palabra, y el objetivo es que todos reconozcamos que somos los encargados de llevar el evangelio de Jesús. Mi objetivo es que todos los que estamos en este templo reunidos reconozcamos que cada uno de nosotros somos los responsables de la predicación de la palabra. El joven, la niña, el varón, las damas y todos los que estamos congregados acá somos los responsables de la predicación de la palabra. Todos. Hace tiempo que nosotros estamos delegando a otros y decimos no. La tarea de la predicación le compete meramente al pastor y a los líderes. Sin embargo, en esta tarde quiero que usted entienda que todos somos predicadores de la palabra. Con esto no quiero decir que todos van a estar en una tarima como esta exponiendo la palabra. Entiendo que para algunos se les es mucho más difícil que para otros. Algunos pensarán, el hermano Frank, fácil, sube y ya está. Pero si ustedes conocieran la cantidad de nervios que puede tener alguien que ha predicado tantas veces la palabra, no podrían entender que yo todavía estoy nervioso acá parado frente a ustedes. Porque el hecho de estar aquí es una responsabilidad inmensa. Hablar el mensaje de Dios es una responsabilidad inmensa. Por eso entiendo que quizás no todos desde una tarima, pero sí todos en nuestros diferentes lugares. Yo creo que algunos de ustedes, jovencitas, jóvenes, hermanos varones, pueden dar el mejor sermón un lunes a las 7:30, no precisamente un domingo o un sábado. Imagínese que el mejor sermón que usted puede dar es que a una compañera o un compañero le diga, mira, hagamos este plan y no vayamos a la escuela hoy. No entremos a clase. Y le dice, vamos allá mejor, allá vamos a disfrutar un rato. Usted le dice, mi padre, mi madre entienden que yo estoy en la escuela. Y si yo me voy, yo estoy respetando a mis padres y también a Dios. No le diga más. Solo eso diga y quédese en la escuela. Es el mejor sermón que usted le puede predicar a alguien acerca de la integridad y el respeto y el valor a Dios. Por eso digo que no todos quizás van a predicar desde un altar, pero todos somos predicadores. Cuando en el trabajo le dicen, hey, venite aquí, hombre. Aquí nadie sabe que estamos tomándonos esta cosita que tiene un poquito de esto, pero aquí nadie lo va a saber. Usted dice, tal vez aquí no hay nadie, pero yo sé quién soy y no quiero faltarle al respeto a Dios. Esa es una manera
de predicar. Todos tenemos que llevar el mensaje y en primer lugar yo quiero hablar del encargo que le da Pablo a Timoteo. Cuando yo leía esto yo veo a Pablo, yo entiendo que Pablo está afligido en un solo sentido y yo quiero que usted lo entienda. Pablo no le tenía miedo a los gobernadores, ¿cuántos creen? No. Si había que decirles la verdad se las decía. Pablo no le tenía miedo a los sacerdotes, nunca. Si se paraba frente a ellos y tenía que exponerles una verdad, lo hacía sin problema. Es más, Pablo no tenía miedo que lo metieran preso. Ya había estado preso varias veces. No tenía miedo que lo azotaran. Ya lo habían azotado bastantes veces y tenía suficiente cuero duro para soportar. No tenía miedo que lo apedrearan porque ya lo habían dejado sepultado entre piedras una vez y de ahí lo levantaron y Dios lo resucitó. No tenía miedo de estar en los naufragios porque ya los había atravesado y sabía lo que era eso y sabía con quién él iba. No le tenía miedo incluso a la muerte porque él estaba listo para el momento en que Dios le llamara. Pero cuando Pablo está hablando estas palabras, yo siento que hay una sola cosa que hace sentir temeroso el corazón de Pablo. Pablo había pasado ya sus tantos viajes misioneros alrededor del mundo, conocido en aquel tiempo. Y él había sembrado una semilla del evangelio, llegaba a tal ciudad y ahí sembraba una semilla. Se iba y sembraba otra semilla en otro lado, se estaba en algunos lugares más tiempos que en otros. En lugares estaba hasta 3 años, en otros estaba algunos días, en algunos estaba meses. Pero dejaba sembrada una semilla y él se iba. Y cuando él se iba le llegaban noticias de aquellas iglesias que él había estado sembrando y que algunas de ellas estaban creciendo y se estaban llenando del poder de Dios. Y eso lo llenaba de alegría y lo motivaba a seguir predicando. Pero cuando él avanza, ya estamos hablando, cuando Pablo escribe a Timoteo, ya es un hombre adulto, ya ha pasado a ser prácticamente un hombre ya de bastante edad. Ya ha predicado el evangelio y ha sembrado la semilla. Ahora siente un pequeño temor y el temor es que él estaba escuchando que donde él había andado sembrando el evangelio, venían otros sembrando una semilla equivocada. Donde él andaba dentro, porque el peligro que él veía no estaba afuera. El peligro se estaba levantando dentro de las iglesias. Y Pablo sentía aquel temorcito de que cuando él partiera, ¿quién sería el encargado de seguir pregonando el evangelio? Eso era lo único que a él le molestaba. A él no le molestaba estar preso porque cuando él está escribiendo a Timoteo, él está tras las rejas. Él no está preocupado porque ya recibió una sentencia y usted ya va a saber cuál sentencia. Él está preocupado porque ¿quién predicará cuando yo me muera? ¿Quién llegará con el mensaje a Listra, a Macedonia, a todas las ciudades donde yo he estado? Aquí llega entonces el encargo de Pablo a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Pues para Pablo, Timoteo era un joven de confianza. Confiaba demasiado en Timoteo. Para Pablo era como un hijo. Cuando Pablo veía a Timoteo, quizás se veía a sí mismo. Le hablaba con un tono de paternal cuando él se refería a Timoteo. Pero ahora le está llamando al cielo, al Dios y a Jesús por testigos cuando él le dice: te encarezco delante de Dios, de Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos. Pablo le está diciendo: lo que te voy a decir es sumamente importante. Lo que ahora yo te voy a presentar no lo puedes pasar por alto, y estoy llamando a Dios y a Jesús por testigos. Porque te tengo un mensaje, Timoteo. Porque él sabía que de esa prisión ya no saldría. Y que habría que entregar a otros el encargo de la predicación. Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y de Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos.
Recuérdalo. Y el encomendado es primero que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Eso es lo primero. Que prediques la palabra. Y estaba analizando y esta palabra significa predicar, significa transmitir un mensaje de alguien o llevar un mensaje de algo que ha de suceder. Pero me pareció más interesante la definición cuando entendí lo que significaba y dice que predicar significa o es comparado con aquello que le llaman ser heraldo. Pablo le dice a Timoteo, te encargo que seas un heraldo. ¿Y qué era un heraldo? Prácticamente un heraldo era un mensajero. Cuando algo había que llevar un mensaje de una ciudad a otra, sea lo que sea, llamaban al heraldo y le decían, oye, ven. El heraldo llegaba, recibía el mensaje. Y cuando él recibía el mensaje, nada ni nadie lo podía detener y aquel heraldo comenzaba a correr en medio de los montes, en medio de la ciudad, por en medio del frío y del calor. Atravesaba lo que había que atravesar al punto de que él tenía que llegar al otro lugar donde quería llevarse el mensaje. Y aquel hombre llegaba a veces cansado, agotado, sin fuerza, pero cuando él llegaba se sentía satisfecho porque estaba cumpliendo el objetivo por el cual lo habían enviado a dar el mensaje. Ese era el heraldo, el que corría sin pensar y sin meditar y se paraba solamente para pensar, el objetivo ya está más cerca. ¿Está entendiendo? Ser heraldo. Recibimos el mensaje de Dios, pero qué bonito es recibir el mensaje, ¿verdad? Pero ¿qué nos cuesta transmitir el mensaje, hermanos? ¿Por qué nos cuesta transmitir el mensaje? ¿Por qué a veces estamos escuchando a nuestros amigos que nos están contando sus planes? Y sabemos que entre sus planes van cosas que no le agradan a Dios. Y no le podemos ni siquiera decir, mira eso que me estás diciendo, no lo hagas. ¿Por qué no le transmitimos el mensaje que Dios nos dice? ¿Ves lo que te está diciendo? ¿Por qué no le decís que no lo haga? Y nosotros a veces decimos, no, es que es incómodo. El joven le dice, fíjate que conoció una cipota, es bonita. Y es creyente, no es creyente, pero es bonita. Y usted que es buen creyente en su corazón dice, yo tengo que decirle que va mal. Que va mal. Pero allá en el corazón nos están diciendo aquello, pero no queremos incomodar la plática. Porque es michero y si yo le digo, mira, eso está mal, se va a enojar conmigo. Oh, es que es el más musculoso de la escuela y a mí me encanta. Y usted que está escuchando le dice, pero mira, en la iglesia también hay algunos que otros musculosos, hombre. Pero no le dice. Y le dice, entonces, escribile que está bien, que te vas a ver ahí con él y en tal lugar. Y estás transmitiendo un mensaje equivocado, heraldo de Cristo. Has recibido un mensaje de Dios. Tienes que transmitirle el mensaje que conoce, que si vas en ese camino estás equivocado. Ser heraldo es recibir algo de Dios y no contenerlo para ti. Yo sé que todos hemos tenido esa experiencia, que Dios nos ha dicho algo y sentimos decirlo y no lo decimos, se equivocó y después estamos lamentando no haber dado el mensaje que recibimos de Dios. Y nos remuerde el corazón que no lo hicimos. Hay un joven que cuenta una anécdota. Él era un fotógrafo forense y dice que él tomaba fotografías de las personas ya cuando habían muerto, y en eso andaba en un hospital recién aceptado a Cristo y oyó que una mujer le hablaba al fondo y él la escuchó y se percató que era una persona que él conocía, era la madre de unos compañeros con los que él había estudiado, y él se le acercó y él dice que cuando él vio su rostro pudo ver la angustia de la muerte en esta mujer que estaba a poco de morir, y ella le decía, tengo miedo de morir. Tengo miedo. Entonces él no hallaba qué hacer y él pensaba en sí, ¿qué le digo?
Entonces él dijo, voy a llamar a un pastor, voy a traer a alguien para que ore por ella y voy a hacer eso, esto es lo que voy a hacer. Él podía haber ahí atendido, haberle dicho algo, pero él esperó y dice que a la mañana cuando él llegó nuevamente al hospital para reconocer, cuando él iba entrando a aquel lugar a visitar a la mujer, dice que iban sacando los féretros y entre los cuerpos que iba el cuerpo de aquella mujer y dice, ahora soy un hombre adulto y han pasado tantos años desde aquel momento y no se me puede borrar de mi corazón la angustia que yo vi en esa mujer y que no hice nada en ese instante. Somos heraldos de Cristo. Pablo era un heraldo de Cristo. Él iba y si se molestaban, que se molesten. Él hablaba. Él pasa, mi hermana Glenda predicó cuando entró allá el Areópago y vio las imágenes y la sepultura y le enardecía el corazón y no se quedó callado. Habló lo que tenía que hablar, no con insultos, no con palabras inapropiadas. Habló la verdad de Dios y le dejó en el corazón una semilla. Porque somos heraldos de Cristo. Entonces Él le dice que predique. Porque eres un mensajero, eres una mensajera, eres un niño mensajero, eres una joven mensajera. Me estás predicando con el ejemplo, estás predicando con tus actitudes, con tus acciones. Si tú ves que ellos se están desbordando de pecado y de maldad, no participas, con eso predicas la palabra de Dios. Que prediques, que lleves el mensaje y le dice, redarguye. Entre algunas características, redarguye. ¿Qué significa la palabra redarguir? Es rebatir un argumento para hacerlo volver en contra de aquel que te lo ha dado el argumento. Por ejemplo, alguien te dice, en esa iglesia todos son pecadores. ¿Vamos a pelear por eso? No, si es que es verdad. Entonces usted agarra el argumento y le dice, tenés razón. Y por eso estamos viniendo a esta iglesia. Porque queremos ser libres de nuestro pecado, así como tú necesitas ser libre del tuyo. Eso es redarguir. Eso es redarguir, que tú tomas su argumento que te quiere desbaratar para poder enseñarle una verdad y corregirlo en su camino. Redarguye. ¿Qué más le dice? Reprende. Y la palabra reprender acá no es, hermanos, solamente hablar con dureza, no es en ninguna manera. Es desaprobar una actitud que alguien está haciendo de manera incorrecta. Reprender es ver algo que no está bien y decirlo en las palabras más suaves que se pueda. Pablo le dice, redarguye, reprende y finalmente exhorta, que ya sabemos todos que es corregir con amor. Esa es la exhortación. Y usted no se confunda con la exhortación de aquellos que hasta ponen sobrenombre, dicen esos caras y empiezan a decir esas palabras que usted lo ve en las redes. Esa no es exhortación, esas son vulgaridades. Usted no necesita llegar y decirle a alguien, mira, si tú estás besando santo, fuego te va a caer. No necesita eso. Necesita decir, veo que sois bastante religiosos. Porque pasando entre sus lugares veo que tienen tantos altares y entre ellos a uno al Dios no conocido. Ese era Pablo. No es necesario ofender, no es necesario gritar grosería. Esa no es la exhortación. La exhortación es hablar con mansedumbre y corregir con amor, siempre con el deseo de salvar a la persona. Ahora, en segundo lugar, el motivo de la urgencia del mensaje. Y el primero que yo le quiero presentar es que el tiempo se agota. Por eso es urgente el mensaje de la predicación. El tiempo se agota. El tiempo se está agotando para todas las personas. Necesitamos entonces cumplir con el llevar el mensaje. Pablo sabía, hermano, que se estaba levantando una cantidad de engaños, de falsa doctrina, de falsos maestros. El tiempo era apremiante para poder dejarle a alguien encargado la tarea de llevar la predicación. Nuestra generación, hermanos, tiene una cantidad de maestros y la mayoría están lejos de Dios. Nos hemos hecho nuestros propios maestros. Eso es una realidad.
Todos, en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier red, tenemos nuestros propios maestros y a veces los escuchamos más a ellos que lo que Dios dice. Escuchamos más la filosofía del hombre que la palabra del Señor, porque nos hemos hecho nuestros propios maestros. Nos apropiamos de pensadores que tal vez hablan bonito y tienen una oratoria impecable, pero a veces están lejos y guiando mal a la persona. Por eso es necesario ver lo que la palabra del Señor nos enseña para poder compartirla con la gente. Mira, este mundo tiene tantos y tantos maestros que los están guiando a la desgracia. Tantas y tantas personas, nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país tiene miles y miles de nuevos maestros cada día. Los mejores maestros no están guiados por la palabra. Los hombres que ellos tienen miles y miles de seguidores no son gente que tienen su fe puesta en Dios. Son gente que hacen tonterías. Cosas sin ningún significado y sin ningún valor. Son los que más están realzándose en la sociedad. Son las nuevas tendencias. Son las nuevas caras, los rostros de las personas. Oh Dios mío, pero qué lejos estamos de ver a los hombres de Dios como nuestros maestros y guías espirituales. Porque nuestra mira se ha apartado de la palabra. O dígame usted sí o no. Es lo mínimo que estamos teniendo contacto con la palabra del Señor. Y por eso hay nuevos y nuevos maestros que los alejan de Dios. Yo quiero que los jóvenes vean a Cristo como su seguidor. O que lo vean a Él como al que hay que seguir. Meramente. El tiempo se está acabando. Y hay tanta confusión. Y hay tantas cosas que nos distraen y nos alejan. Entonces Pablo está preocupado porque él se está yendo. Pero quiere dejar a alguien que predique sana doctrina. La sana doctrina se está agotando en todos los lugares, hermanos. Somos pocos ya los que mantenemos la sana doctrina de la palabra del Señor. Porque hay muchas influencias exteriores, hermano. Hay muchas influencias de allá afuera que nosotros las apropiamos y olvidamos la doctrina del Señor. Así que ese es el mensaje del Señor para nosotros. Es urgente que nos convirtamos nosotros en aquel ente evangelizador al cual Dios nos ha llamado. Que llevemos la palabra, que la compartamos con las personas que la necesitan. Ahora, en tercer lugar, el último consejo de Pablo a Timoteo. Estas son las últimas palabras ya de consejo de Pablo para el joven Timoteo. No sé cómo recibió el mensaje Timoteo. Yo no sé cómo estaba leyendo Timoteo estas palabras. Pero Pablo le dice estas últimas palabras, se las dirige y él le dice: Timoteo, versículo 5. Pero tú, sé sobrio. El domingo pasado el pastor nos hablaba un poco de este pasaje mismo. Mantén un equilibrio. Esa es la sobriedad. Estar en equilibrio. Si usted ve a un ebrio, ¿cuándo mantiene el equilibrio? No lo mantiene. Una persona sobria mantiene su equilibrio. Una persona sobria es alguien sereno, calmado, que piensa antes de actuar. Porque cuántas veces hemos puesto a pensar lo que hicimos hasta allá después. Entonces Pablo le está diciendo: Timoteo, sé sobrio. Mantente en un equilibrio espiritual. No te decaigas. Vas a ver que se levantarán nuevas y nuevas religiones, pero tú, sé sobrio. ¿Qué más le dice? Le dice lo que todos los que somos creyentes tenemos que saber. Soporta las aflicciones. Ese es el evangelio, ese es el evangelio verdadero. Porque hay un evangelio ahora que dicen: tú has nacido campeón y tú no tienes que sufrir, y que tú no tienes que atravesar el dolor, y que tú eres todopoderoso. Dios guarde. Y Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz. ¿Y qué significa la cruz? Aquí hay que ir con sufrimientos.
Aquí hay que avanzar. Está enferma, siga confiando que tiene lo mejor, la salvación del alma. Está en problema, siga creyéndole a aquel que salva. Tiene problemas en el hogar, en la familia, siga creyendo que Dios es poderoso, que así como en el pasado nos ha levantado, lo va a levantar. Soporta las aflicciones, soporte las aflicciones, es creyente de verdad. Soporte las aflicciones y siga hablando. Siga compartiendo a Jesús. ¿Es creyente? Bueno, manténgase firme cuando llega la prueba. ¿Eres creyente? Mantente estable en la roca que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que nos ha salvado y lo va a levantar en el día postrero. Aleluya. Esa es la palabra, el centro medular del evangelio. Eres creyente no significa que vas a omitir pasar el valle de sombra y de muerte. Jesús no nos ha dicho: te evitaré el valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice la palabra? Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás. Aleluya. Soporta las aflicciones, Timoteo. ¿Qué más le dice? Haz obras de evangelista. En otras palabras, evangeliza. Yo no quiero ser cruel, pero hay alguno aquí que hace más de 20 años que no evangeliza. Que no le nace. Que puede ver que el vecino ya está quizás como aquel joven que vio a esta señora, que en su rostro se notaba la muerte ya y no fue capaz de llevarle un mensaje. Mire, hermanos, esta comunidad todavía necesita del evangelismo de nosotros. Todavía lo necesita, yo sé, es que a veces hasta uno mismo lo dice: sí, ya fuimos tantas veces. Pero quizás cuando fuimos, su corazón estaba tan duro y quizás ahora está en un proceso, tiene un problema. El diablo le está diciendo: mira, hasta los evangélicos se olvidaron de vos. ¿Te acordás que te visitaron un día y ahora ni ellos? Matate ya, quítate la vida. Son un estorbo en todos lados. ¿Y qué tal si en una de esas llegamos nosotros a ellos? Y le llevamos y le decimos: mira, Jesús vino a mí y nos trajo aquí para darte este mensaje. Nosotros no sabemos si esa semilla va a dar fruto en ese mismo instante. Recuérdese que la Biblia nunca nos mandó, ¿verdad?, que nosotros teníamos que ir a salvarlos en ese momento. Nos dice: ve y predica, ve y siembra, ve y deja una semilla. Pablo dice: yo sembré. Y también dice: Apolo regó. Es decir, es un proceso, uno siembra, otro riega y de repente viene el fruto, el resultado. Así es esto, hermanos. Entonces le dice a Timoteo: no te quedes confiado con lo que ya sabes, con que tú eres salvo, con que eres mi discípulo, con que eres ya reconocido, con que ya estás libre y listo para irte para el cielo. No te quedes tranquilo con que ya alcanzaste lo que tú debías alcanzar. Ve y haz que otros alcancen lo que tú has alcanzado. Ve y haz que otros vean al Jesús que tú has visto. Ve y haz que otros conozcan la verdad que tú conoces ahora. Imagínese la crueldad que nosotros veríamos en un médico que acaba de descubrir la cura contra el cáncer. Y que aquel médico dice: yo tengo esa cura y esa receta me la guardo para mí. Por si algún día me da cáncer a mí, me la aplico. Pero no se la voy a compartir. ¿Qué pensaríamos de él? Qué cruel. Qué hombre más inhumano. Qué persona más cruel. Qué gente como esa no debería existir. Teniendo la cura le evitaría el dolor a miles de personas, pero no la quiere compartir la cura. Qué crueldad en este hombre. Y nosotros tenemos una cura que Dios nos ha dado. Él nos dijo: mira, si me recibes de todo corazón, yo entraré en tu corazón, estaré contigo, cenaré contigo, pero no solamente
solamente eso, te daré salvación, te liberaré del infierno, serás salvo. Y un día cuando yo extienda mi mesa, ahí estarás tú en la mesa, un lugar preparado. Ahí estaré yo presidiendo la cena y te diré: bienvenido, hijo mío, entra a la boda del Cordero. Aquí es donde te pertenece estar. Qué crueldad que nosotros sabemos cómo llegar allá y no decirle a otro que va camino al infierno lo que necesita saber. Así que aquí no hay excusa de nadie. Aquí la niña, el joven, el adulto puede convertirse en un evangelizador con su ejemplo. Con su ejemplo. Si todas las compañeras, compañeros andan vestidos de una manera extravagante, usted con su ejemplo les muestra cómo es la verdad. Si andan una cuarta arriba las niñas de su escuela, usted con su ropita normal les demuestra que usted es hija de Dios. Predicamos de todas maneras, es que no hay excusa. No hay excusa. Finalmente le dice: cumple tu ministerio. ¿Qué dijo Pedro? ¿Para qué nos salvó el Señor? Para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el ministerio que nosotros hemos recibido? El ministerio es que anunciemos las virtudes de aquel, que publiquemos a Jesús, que publiquemos su grandeza. Eso es lo que Pablo quería transmitir. Ahora, Pablo finaliza diciéndole: ya, te transmití el mensaje. Pero quizás entre lágrimas, quizás no porque él sabía que estaba preparada ya una guillotina para él, porque él sería decapitado, él sería quizá en unos días, no sé si ese día o más después, pero él ya sabía su sentencia, él ya sabía que el precio de haber predicado el evangelio sería la muerte, y ahora él estaba ahí en la cárcel esperando la muerte. Y él le dice: porque yo estoy a punto de ser sacrificado. Pero no está llorando. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está preparada una corona. Hermanos, la preocupación que nosotros debemos tener es que se está acabando una generación que buscaba a Dios de todo corazón. Se está acabando esa generación de hombres que buscaban a Dios de todo corazón, que oraban incesantemente por las almas. Se está acabando esa generación. Todavía hay algunos, pero se está acabando. Y en su lugar estamos quedando nosotros los cómodos. Los que estamos bien, si yo estoy bien. En su lugar estamos quedando nosotros. Ese era el temor que había en Pablo, que cuando él ya no estuviera, no hubiese quien tomase la embarcación y se moviese de un punto a otro punto. Ese era el temor que había en Pablo, que cuando él ya no estuviera, el nombre de Jesús ya no se siguiera llevando a las naciones. Ese era el miedo que había en él, por lo cual agarra a Timoteo para decirle: mira, sé tú el encargado de llevar esta palabra. Yo me imagino que si lo hubiera tenido cara a cara, lo hubiera agarrado de los hombros y le hubiera dicho: Timoteo, por favor, no dejes que el evangelio de Jesucristo perezca hasta acá. Sigue llevándolo, sigue ganando almas, sigue predicándolo, por favor. Entre lágrimas y quizás de rodillas, ahí hubiera dicho: Dios, que este joven no pierda su amor por las almas. Aleluya. Que no se pierda ese amor por las almas, porque ese es el propósito de nuestro llamado. Que no escuchemos: ves lo que pasó allá, se está muriendo sin Cristo. No, que nosotros estemos activos al 100 y que Dios pueda hacer la obra que va a hacer. En esta tarde, amados hermanos, hermanas, yo ruego a Dios que ponga en nosotros el sentir de ser evangelizadores en el trabajo, en la escuela
y en cualquier lugar, no importa que sea incómodo. Pablo le dijo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Vamos, prediquemos el evangelio del Señor a las almas. En esta tarde ha sido mi corta meditación, hermanos. Dios les bendiga. Voy a dejar a nuestro hermano pastor que él nos despida en palabras de oración.